libros como el famoso escritor de ufología y demás cosas, von Däniken, ¿nos suena? En los años 70 se hizo muy popular por hablar de todos estos temas. Pues sabéis, ahora mucha gente se está creyendo esto. Y mucha gente, sinceramente, es capaz de ir a la muerte por estas creencias y decirte que estás loco por decir lo que dices. Lo que vamos a hacer nosotros es demostrar que lo que decimos no son tonterías. Y hoy vamos a verlo bien. Hermano, Anunnaki es lengua sumeria. Sí. Ahora me voy a poner en vuestro territorio, México. Y en este escrito de Guías Costa Rica aparece algo que tiene que ver con vuestra cultura ancestral. Y nos habla de un personaje. ¿Recordáis quién era Quetzalcóatl? ¿Sí? Conocido como la serpiente emplumada. En la Biblia, ¿quién es una serpiente? Satanás. Y curiosamente antes las serpientes volaban. Fue cuando Dios maldice que se empiezan a arrastrar y a comer el polvo, le dice. No andaban, volaban. Curiosamente resulta que la cultura de vuestro propio país, la ancestral, estaba hablando que había aparecido este personaje y que había instruido a la gente autóctona del lugar, a los habitantes de vuestra zona, con grandes conocimientos. Y finalmente se fue. Ahora entenderéis por qué la divinidad máxima de aquí era precisamente este personaje. Satanás mismo apareció aquí haciéndose pasar por una gran divinidad y les transmitió una serie de conocimientos que el pueblo pudo utilizar y llegó a hacer grandes cosas. Esto que antes hemos visto en los escritos de Ellen White y en los propios textos bíblicos son las pruebas de que esto fue verdad. No es solo una mitología. La mitología lo que hace es desvirtuar el hecho que pasó, modificándolo algo, pero que tiene una auténtica raíz. No es un cuento inventado, sino que se transforma sobre un hecho real. Y eso es lo que pasó en vuestra tierra. Pero de bien seguro que no fue el único lugar. Porque ¿dónde se adora al dragón también con alas? En Oriente, en China sobre todo. ¿Por qué? Una vez más, ya lo sabemos, ¿no? Satanás. ¿Qué buscará al final Satanás? La adoración. Cuando venga haciéndose pasar por Jesús. Siempre ha buscado la adoración. ¿Pero la ha obtenido de todo el mundo? No. Porque Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel, aunque a veces ha sido muy minoritario, pero que siempre se ha dado cuenta que había un gran engaño. Una vez más volvemos al juego de cartas Illuminati New World Order. ¿Y qué aparece en este juego del año 1995? Los ovnis, los UFOs, ¿no? ¿Y qué más? Abducciones. O sea, ya no estamos hablando solo de visitantes de otros mundos, sino de visitantes de otros mundos que vienen y se llevan gente que desaparece, a veces para siempre, a veces durante un tiempo. Y resulta que los que desaparecen durante un tiempo, cuando vuelven a aparecer, empiezan a contar cosas extrañas que han vivido, muy extrañas. Y además describen a esos señores extraterrestres. ¿De qué modo? A manera de ranas. Como decía el texto bíblico, cabezones como una rana. Entre los dedos membranas, como son las ranas. Así. Ayer mismo había una al lado donde estaba yo con el ordenador, en el patio.
Y sencillamente la pones de pie y es la descripción que vienen a dar, un poco distinta, pero prácticamente es la primera sensación que tienes de un extraterrestre abduciendo a alguien o apareciéndose a alguien. Bueno, en el dibujo también nos vienen a mostrar como si fueran reptiles. ¿Sabéis? Ahora se habla mucho de los reptilianos. ¿Habéis oído hablar de esto? ¿Quién está difundiendo todo esto? Pues los mismos que os he dicho antes. Viene de lo mismo. ¿Y reptil? ¿Quién era reptil? La serpiente. ¿Y quién era la serpiente? No era Satanás la serpiente. Pero Satanás se introdujo en la serpiente. Fue la primera posesión demoníaca de la historia. No fue sobre una persona, fue sobre un animal. Y de allí queda lo de reptilianos. Y ellos hablan de reptilianos y no se dan cuenta que están hablando de demonios y del mismo Satanás. Cómo se engaña a la gente, y Satanás qué bien lo hace. Por tanto, extraterrestres igual a ídolos, sobre todo antaño y ahora una vez de nuevo. Segunda de Crónicas nos dice: y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Está hablando de paganismo. ¿Dónde se reunían? En los lugares altos. Hoy me han llevado a un lugar donde precisamente desde abajo se veía en ese monte una pirámide. No hemos subido hasta allí. Pero ¿por qué la pirámide estaba justo allí arriba? Que es el lugar donde dicen que se aparecen, se manifiestan esas extrañas luces y los ovnis. Porque es de lo mismo que pasó, no solo aquí, sino también en Oriente Medio, en la tierra donde los hebreos estaban, donde habían también los cananeos, donde habían los babilonios. Eso es en todo el mundo. Y ahora os pregunto, ¿no suena un poco extraño que normalmente siempre donde hay una cumbre elevada también se ponen iglesias? ¿Por qué? Pues sencillamente, antes ya eran lugares de culto, de adoración a ídolos, a demonios, a extraterrestres, a dioses que venían de fuera. Y el catolicismo no hizo más que seguir con lo mismo, cambiándole los nombres a los ídolos, a estos marcianitos, que en verdad eran demonios. Y han puesto esos centros de adoración en los lugares altos. El texto de Éxodo 20 que antes hemos leído, ahora lo entenderéis mejor, ¿verdad que sí? No haremos imagen, no adoraremos, porque eso no es cuestión divina, eso es paganismo y adoración a demonios. Ah, mira, hablando de estas cosas, apariciones, cosas que vienen del cielo, gente que se pone de rodillas ante ellos, que les enciende velas. ¿Por qué se encienden velas a las estatuas, a los ídolos? ¿Os lo habéis planteado? Porque no se ven los ídolos, es por eso. Las velas se utilizan en cuestiones de brujería, en cuestiones de satanismo, y es sencillamente invocación a muertos, abrir la luz, abrir una puerta para que vengan de allí, se comuniquen o entren en ti, o hagan comunicación contigo. Y eso es un factor, un denominador común de todas las religiones paganas y de otras que se dicen cristianas. Velas. ¿Os habéis dado cuenta que en todas las imágenes hemos visto velas ante ídolos? Primera de Reyes 14:22 nos dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también, ¿qué hicieron? Se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y estos eran los del pueblo de Dios. Por estar en contacto con los paganos que hacían todo esto,
terminaron como ellos. Lugares altos, estatuas, imágenes de Asera. ¿Quién es Asera? Asera era una diosa. Isis, ¿os suena Isis? Que ahora está tan de moda porque también son unas siglas de un grupo que están liándola en Medio Oriente. Pues resulta que Isis es la misma que Diana de los Efesios, que aparece en la Biblia, de tantos personajes femeninos que han sido divinidad en muchas culturas, que nos podemos remontar hasta llegar a una señora de Babilonia, mirad qué casualidad, que se llamaba Semiramis. Por tanto, una vez más vamos a parar a lo que después se transformó en un culto, entre comillas, cristiano, llamado Virgen María. ¿Sí? Eso es historia. Lástima que muchos católicos no conozcan esta historia. Quizás a los católicos también les convendría mirar la historia, al igual que a todos nosotros, porque resulta que a través de la historia, si no la olvidamos, nos vamos a dar cuenta de cómo siempre nos han querido engañar. Y ya va siendo hora de que despertemos y nos demos cuenta de la verdad. Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. No los ídolos, no Satanás ni los demonios, Jehová. Y así, un texto detrás de otro. Todo esto os lo paso deprisa hasta llegar aquí. Sacerdote católico abusador de niños acusa a los alienígenas. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Un cura de Filadelfia, Estados Unidos, fue arrestado por abusar de más de 20 menores de edad durante un periodo de 15 años. El religioso dijo a la policía que fue visitado por extraterrestres enviados por Dios y que estos seres le dijeron que era su misión realizar estos actos sexuales. Los episodios de abuso se dieron en su mayoría dentro del terreno de la iglesia en la cual ejercía como párroco el acusado. Pero dentro de las denuncias que pesan contra el religioso, también figuran ataques sexuales realizados en la casa de los padres de los menores. La policía condujo múltiples entrevistas con el criminal, quien admitió los abusos sexuales de niños. El religioso asevera que en 1996 recibió la visita de alienígenas enviados por Dios. Estos seres le dieron una misión que incluía el abuso físico y sexual de solamente niños. El delincuente asegura que en un primer momento no podía creer el pedido y eligió ignorar las demandas de los visitantes. Pero luego de que las visitas se repitieran una y otra vez, el religioso decidió que no tenía otra opción que cumplir con los abusos. El cura dijo a los policías que los alienígenas lo amenazaron con que si no ejecutaba la tarea, pasaría la eternidad en el infierno por no cumplir los deseos de Dios. Yo no sé si este hombre se inventó una trola como un castillo, una mentira, no lo sé. Pero cuando sabes toda la temática de quiénes son los extraterrestres en verdad, los que dicen que vienen a visitarnos, pues todo sería posible. Divinidades paganas. Hechos 19:34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! ¿Contra quién gritaban esto? Contra el apóstol Pablo, que había ido allí y les estaba diciendo: estos son ídolos, y esto viene de lo que viene. ¿Y qué pasaba? Que lo acogieron así de mal. ¿Por qué? Porque resulta que ya en ese entonces con esto se hacía un gran negocio. Y allí, en Éfeso, en Turquía, resulta que era común que había vendedores que hacían estatuillas de la señora Diana, la divinidad, una señora a la cual ellos rendían culto, que era la misma Semiramis de Babilonia. ¿Qué hacían con eso? Dinero. Si la gente hacía caso a Pablo y decía que eso eran ídolos, ¿qué pasaba? Se les acabó el negocio.